Reciba un cordial saludo, docente, compañeros de esta asignatura Profetas, Salmos y Sapienciales. Mi nombre es Miguel Ángel Pico Rodríguez, estudiante de licenciatura en Teología, la Universidad Santo Tomás, modalidad a distancia. En esta oportunidad, como ejercicio pedagógico, opto por realizar un video en donde se pretende realizar un acercamiento a lo que son los profetas, especialmente en todo lo que concierne el Antiguo Testamento, el devenir histórico en la vida del pueblo de Israel. Y la población escogida son estudiantes del grado décimo de un colegio privado, estudiantes de bachillerato, cursantes del grado décimo. Entonces, el primer planteamiento es un acercamiento etimológico al concepto profeta, de cuál es su raíz, cuál es su génesis. Y el primer aspecto a señalar es que nace de una raíz griega llamada profetes, lo cual se traduce, se entiende como mensajero o portavoz. Después también hay una raíz hebrea, naví, que significa inspirado, ¿sí? Entonces, ya son unas ideas preliminares que nos permiten entender el profeta como un portavoz, como alguien que es inspirado y por ende el mensaje no es propio, es comunicador, es mensajero. ¿Mensajero de qué? Hay una alianza entre Dios y la humanidad, hay un encuentro concreto, bueno, que se personaliza, se materializa en Jesús de Nazaret como la máxima revelación de Dios. Sin embargo, desde antiguo, Dios ha ido entablando ese encuentro con el hombre, le ha ido hablando, le ha ido mostrando ese camino de leyes, ese camino de seguimiento. Y bueno, ahí aparecen los profetas como mensajeros del Antiguo Testamento, bien lo decíamos ahorita, que hacen a su vez ese portavoz de Dios. Son los que comunican el mensaje, son los que asumen ese rol, esa dimensión de puente entre Dios y la humanidad. Ahí también cabe señalar que es una misma historia, ¿sí? Es una línea eh, no, que no se fragmenta, es un mismo hilo de salvación y por eso los profetas, su mensaje tiene plenitud en la persona de Jesús anteriormente mencionado. Aquí se resaltan algunos de los profetas, la mayoría de ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, entre otros. Se hablan de 15 profetas, algunos mayores, menores, pero cabe resaltar que la voz de Dios va haciendo eco en el devenir histórico en cada uno de ellos. Es un mismo mensaje que se traduce en un lenguaje propio de la época, que toma diferentes vertientes, ya sea desde la ley, ya sea bueno, qué sé yo, desde otras vertientes, desde la poesía, desde la sabiduría. Hay todo un lenguaje simbólico que los acompaña sus discursos, pero están conectados, están vinculados y creo que es importante tener eso en cuenta. El profeta, como se ha ido mencionando, es un vocacionado, ¿sí? No, hay una voz que lo llama, hay un Dios que lo convoca y él asume ese papel de mensajero. ¿Cuáles son esas dos características que podríamos señalar? El anuncio y la denuncia. Y bueno, ¿y qué se anuncia o qué se denuncia? Pues en cada momento histórico sabemos que el corazón humano, muchas veces permeado por el poder, tener y placer, eh, no promueve el bienestar integral, sino que más bien limita, cohíbe, encarcela al otro y esto muchas veces en la búsqueda de beneficios individuales, en ese acaparar, en ese acumular, y ahí es donde el profeta tiene un gran papel porque empieza con sus palabras a recordar la alianza.
ese pacto que Dios entabla con la humanidad, Él lo recuerda. Después hay unas exhortaciones, unas prédicas profundas hacia vivir la justicia, hacia tener esa condición en mente, no olvidarla de que Dios quiere la liberación de sus hijos, de que quiere el bienestar de ellos, y por eso anima al pueblo a asumir esto de la justicia, un camino de conversión. Se anuncia esa conversión, ese cambio de óptica, ese cambio en el estilo de vida, y optar por esos valores, principios, por ese estilo de vida propio del pueblo de Dios. Después viene la denuncia, ¿no? También empieza a denunciar. Sabemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones pues, hace el pacto con otros dioses, eh, se olvidan en determinadas circunstancias del Dios de Abraham, de esa alianza, y asumen o hacen pactos con otras deidades. Después, a través de su predicación, bien lo decía ahorita, eh, le recuerdan al pueblo que son el pueblo elegido, que son el pueblo de Dios, y por ende eh, no pueden menospreciar, no pueden caer en esa pérdida de la esperanza, ¿sí? Es ese caminar por el desierto constante sin de pronto perder el objetivo, no entrar en esa violación de los pactos. Sabemos que todo este lenguaje profético está muy permeado por la ley, por el cumplimiento de lo que Dios quiere, y por eso los profetas muchas veces no eran bien percibidos en los lugares donde se encontraban. Aquí aparece una pregunta: ¿de qué manera se hacía la profecía? ¿Sí? Pues bueno, hablaban, eran la voz de Dios, son puente, son vocacionados, pero bueno, ¿de qué manera se hacía la profecía en el pueblo de Israel? Aquí se podría mencionar también que muchos de estos profetas, o este acto de la profecía, acompañaba en muchos momentos a los líderes, a los reyes, a los dirigentes, y bueno, y escuchaban la voz de Dios a través del profeta, y frente a eso procedían, ¿sí? Eh, Habían dos vertientes bien interesantes, una adivinación inductiva, la cual pues parte de cosas particulares para nombrar generalizaciones, y algunos de ellos apreciaban la naturaleza, elementos propios de la naturaleza, los cuerpos celestes, fenómenos atmosféricos, la observación de animales. Sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo de sacrificios, entonces todo este lenguaje de esa cultura sacrificial también se permitía en todo el lenguaje, permea, ¿no? Toda la cuestión de la profecía, la observación de líquidos, entre muchos otros. Después aparece la adivinación intuitiva. Esta va más de lo macro a lo particular, y menciono tres de ellos, que es la interpretación de los sueños, la consulta a los muertos y la comunicación divina. Vemos que hay muchas maneras de hacer profecía, y si nos acercamos un poco a los profetas, pues lo decía anteriormente, hay un lenguaje simbólico eh, que empieza a mostrar la llegada de un Mesías, la llegada de una plenitud en donde se desarrolla la ley de Dios. Después esto se materializa en Jesús, y creo que es el cumplimiento de una profecía que viene desde antiguo, que ha ido sonando en diferentes momentos históricos y se personaliza en él. Aquí hay algunos autores actuales que muestran a Jesús, ese Jesús que ha sido motivo de anuncio desde antiguo, y lo muestran de diferentes maneras, ¿no? El Jesús como maestro, el chivo expiatorio. Aquí aparece Ragnar, que dice Jesús como hombre y Dios. Después Hegel, alma bella. Bullman, Jesús el que salva. Jesús como realización de la humanidad. Reimarus, Jesús como el movimiento, el líder, ¿no? De un movimiento revolucionario, ¿sí? A carácter político y demás. Y son diferentes interpretaciones. Sabemos que el profeta siempre ha estado inmerso en un contexto, y a la luz de la realidad, a la luz de lo que acontece, pues cumple ese papel de mensajero, de portavoz, y anuncia siempre ese papel, ese rol salvífico en lo que concierne la historia de salvación del pueblo de Israel.
Entonces es un pequeño acercamiento a lo que son los profetas, a su rol, y creo que en la actualidad habría muchas realidades que necesitan la presencia de estos personajes. Muestra un poco las referencias utilizadas en esta presentación y les agradezco su atención.